Muy bien investigado. Tremendamente investigado. No se metan con la familia, porque este equipo no pierde. Este equipo gana, arrasa y los deja en posición de sumisión, de perro, de payaso. Ustedes saben si quieren seguir con nosotros. En fin, felicidades. El pollo briseño, el pollo briseño. De unas tremendas declaraciones. Pero ¿sabes qué me sorprende? Son las declaraciones que le da a Richie, ¿verdad, el productor? Que a mi Richie me lo dejó congelado. ¿Dónde está mi Richie? Háblenle por teléfono. Capacidad de reacción. Pongan esas declaraciones. Pongan nada más. Otra de las cosas también que es difícil jugar en Guadalajara, que todos te ven. O lo que hagas bueno o malo, se exponen, sea muy cañón. Entonces eso hace que cuando cometes un error, te salen todos los programas y te hunden si es que tú ves redes sociales y que vivimos en esas redes sociales, ¿sabes? También. Pero puedo decir algo, se protegen más allá porque tienen una televisora atrás. Pasa que obviamente América está haciendo las cosas muy bien ahorita, hoy en día. Pero las cosas que hacían mal, pues obviamente por tener una televisora atrás, te tapan eso. ¿Sí se magnifica todo en Chivas, dices? Yo digo que sí se magnifica, no digo, te lo digo, se magnifica. ¿Qué equipo tiene más presión mediática? Pero hubo ahí una donde le hacían justamente un quote o una parte en donde el pollo dijo, es que al América tiene una televisora y lo protege. Bueno, ahí estaba diciendo más o menos Y eso, que le tapaban los errores a los jugadores del América. Y le dijo, pues tú estuviste ahí, y Richie ahí no reacciona. Richie, más reacción. Le hubieras contestado, hubiera sido, yo le hubiera dicho, pero ustedes también tienen una televisora. Digo, nadie la ve, Chivas TV, pero tienen una televisora. Y tienen, fíjate nada más, esto lo digo como mero comentario cultural. Yo las transmisiones de Chivas aquí en el canal, porque aquí pues tenemos todas las señales del mundo, por eso somos una televisora. Me gusta verlas por Telemundo. Protegen más a Chivas, Manuel Sol y el otro muchacho que es buen narrador, medio tranquilo, porque creo que ya echaron al otro. Protegen a Chivas más que Chivas TV. Lo de Chivas TV es obvio. Sí, obviamente es la empresa, ¿no? Fíjate, es tan curioso que en Chivas TV el analista arbitral es un acuchillador del América. Paul en la final del 2013 expulsa a Molina y deja al América con 10. Después América tiene que resolver. Entonces, yo le contesto, esto lo contesto al pollo briseño. Pollito, nadie protege más a Chivas que Chivas TV y Telemundo. Y lo entiendo. Lo entiendo de Telemundo. ¿Por qué? Porque es su principal asset de transmisiones de Liga MX. Tiene una doble moral. Y hay incongruencias. Bueno, entonces estás dando por entendido que sí hay televisoras que protegen respectivamente a cada uno de sus equipos. ¡Claro! Que no debería ser así. ¡Claro! ¿O tú estás de acuerdo en eso? Cada televisora no debería ser así. Es que yo ahí difiero. A ver, ¿por qué? Si nosotros somos dueños, lo único que yo no soporto es la hipocresía. Es que el periodismo, es que la verdad. Si nosotros transmitimos a un equipo altamente mediático, es un producto y es un cliente. Tenemos que proteger nuestro negocio. Pero no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Ahora, la gente tampoco es estúpida. No vamos a ocultar el sol con un dedo. A mí me dan mucho risa las transmisiones de Telemundo porque hay unas patadas del Tiva. No, eso no era falta. Dices, no manches. Cuando en Chivas TV dicen, no, pero el tal Rangel salió muy bien. Fíjate el atrevimiento. Y tú dices, pero ¿dónde? Bueno, el apodo de oficina de comunicación. Aquí entonces la suerte, o más bien el trabajo que se ha hecho con un producto amarillo, por no decir el nombre, vamos a ponerle así, por el América. Mira, la gente que está aquí de nosotros que suben Televisa, yo les he preguntado al aire, ¿te daban línea para proteger a Televisa? No, nunca, jamás. De hecho, el tema y el incidente que pasa con Perro Bermúdez y Paco Villa cuando critican la gestión de Baños, y esto lo investigué, no viene del América. El América no exige ni un comunicado, ni disculpas. Obviamente no les gusta, se inconforman, porque pues sí se sienten familia del mismo negocio, sino que fue la decisión de un directivo
Me lo dijeron 3 personas. De un directivo que dijo, es nuestro equipo y le estamos tirando, no quiero problemas, no quiero broncas, mejor nos disculpamos. Okay. Nos disculpamos. Que la versión o la gente cercana al directivo me dicen que lo que estaban diciendo es no tenía cierto sustento o no le daban la oportunidad de derecho a réplica a la América. Pero, a ver, y me visión, es que luchamos por el periodismo. Ya tenemos equipos de fútbol y selección mexicana, nos pintamos la cara. Sí. Ya tenemos multipropiedad, Veracruz y Morelia, pues los defendemos. Lo único que estoy en contra yo es de la hipocresía. El tío Richie, el otro día de la Micha, le hace una pregunta y la respuesta es sensacional del tío Richie. Oiga, ¿en su empresa hay línea? Sí, la mía. ¿Y cuál es el problema? Bueno, eso se lo agregué yo, no lo ¿Y cuál es la bronca? ¡Claro! ¿Con qué hipocresía? Mira, por ejemplo, los periodistas que hacen cosas en YouTube se van a quejar de censura en medios tradicionales cuando YouTube, si no cumples con ciertas reglas, ¿te censuran? ¿te censura? Sí, no monetizas. ¿No monetizas? Exacto. ¡Ay, no! Entonces en YouTube no digo porque no voy a ganar dinero. ¡Perro! Entonces lo único, hermana, es no seamos hipócritas. Más bien es congruencia con lo que el equipo te da como resultado. Si es un equipo ganador, hablas bien. Si es un equipo que no te da suficientes argumentos futbolísticos, no quieras tapar ni maquillar un buen resultado. Mira, nosotros tenemos al San Luis. Deportivamente, ¿cómo podemos hoy defender a San Luis? Sí, está en 15 No anda bien. Y no vamos a engañar a la gente de San Luis. Queremos que al San Luis, porque es nuestro producto y es nuestro socio, y ¿le vaya bien? Sí. Si queremos que le vaya bien, por supuesto. ¿Por qué queremos que le vaya bien? Porque tendremos a San Luis en liguilla, será nuestro. Porque si avanza a semifinales, será nuestro. Porque si llega a la final, será nuestro. Por supuesto. No, don't be hypocrite. Okay. Nada más. Okay. Volvamos a lo del pollo. Okay. Volvamos a lo del pollo. Sí, yo pensé que esta era la editorial, dije, está haciendo otra editorial. Pero ahí va. Estoy en doble editorial, lunes de doble editorial. ¿Te incomodó lo que dijo Briseño? No. Te veo alterado. ¿Sabes qué me incomodó? La falta de reacción de mi hermano, mi brother, Richie. Porque, ¿sabes? Yo sí lo hubiera contestado. Y ustedes tienen la Chivas TV. Y Telemundo hace lo mismo con ustedes. Sí. Pero te voy a decir una cosa. La gente en Televisa me dicen, no protegen los datos. Y te voy a decir una cosa. Otra. Va. Yo escucho, también aquí, yo tengo las 2 versiones de las transmisiones de Televisa. La de México y la de Estados Unidos. Totalmente. Y hay comentaristas o narradores y analistas que le pegan con todo a la América en sus transmisiones, que le dan con todo. Ahora, pero históricamente no. No, espérate. Esto es más reciente. Espérate, le dan con todo. Y yo no he visto que los quiten, los censuren. Yo le pregunté a Pietra, le pregunté a Javier, le pregunté a ¿quién es más? A Imai. ¿Te dieron línea? No, nunca. Javier Alarcón, en su época, mi hermano Javi, en su época de director de Televisa, le pegaba a la América con odio. Odio Cruz Azulino, pero odio. Entonces, nadie. Sí, el incidente de Paco Villa y del Perro Bermúdez sí se vio mal, pero yo averigüé y el América no lo pidió. Fue una decisión propia de ellos. Pero partiendo de que la América pertenece a Televisa y que la selección es su producto principal, igual que la América, sí los apapachan y sí los consienten históricamente. Y se entiende, como lo que tú dices, aquí al San Luis. Se le trata bien al San Luis. Solo puede. Solo. Si da resultados. Pero solo no puedes tapar el sol. No pasó, pero no pasó hace poco un incidente con uno de los narradores de Televisa, bueno, de TUDN, que estaba hablando y dijo algo de la selección y dijo que sí había habido una queja por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque él incisivamente estaba continuamente dándole, criticando lo que había que criticar. ¿Te refieres al querido Andrés? Sí, así es. Sí, pero no le pasó nada a Andrés. No, de hecho él públicamente lo dijo, lo escuché en una transmisión y se habló del tema como abiertamente, ¿no? Pero, sí, porque no están acostumbrados a eso, hermano. Ahora, no están acostumbrados a que desde adentro cuestionen y critiquen a sus 2 productos principales, América y Selección. Y voy a otra cosa. Selección Mexicano y su departamento de medios tiene todo el derecho de quejarse. Todos estamos en la batalla, todos estamos en la lucha y todos estamos en el juego. No nos escandalicemos desde lo moral de, es que Selección Mexicana
alzó el teléfono. Están en su derecho y en su derecho estarán cada medio de ver cómo maneja su papel. Me llegó a pasar a mí en Venezuela de estar en un programa hablando de fútbol y que llamara el presidente de la federación. Imagínate, claro. O sea, que es un mercado mucho más reducido que este mercado. Y nos llamara y dijera, van a dar entrevista al presidente, pero a ella no se la doy y a él tampoco. Válido, porque nosotros le tirábamos a la selección. Entonces era como éramos los críticos de la mesa, no podíamos hacer preguntas. Derecho a hacer preguntas. Te voy a decir una cosa, está en su derecho la federación. Sí, de decir a ti no te atiendo. Está en su derecho Totalmente. El medio. Ahora dices, medio, no, o sea, lo aceptó, eso estuvo mal, porque además tenía los derechos. Ajá. Entonces era como que no querían meterse en un problema con el tema de derechos del cliente. ¿no? Que eso es un triunfo para ti. Claro. Yo lo tomaría y yo lo dije al aire, y ahí como gané, ¿no? Como de, no quiero, bueno, me levanto de la mesa, pero que quede constancia de que me está levantando, porque le da miedo al señor que le haga una pregunta incómoda, ¿no? Quienes transmiten a la selección, pues al final promueven su producto, publicitan su producto, algunos le pegarán, o sea, los aztecos sí son críticos de la selección, ellos en ese sentido no tienen broncas. Y les ha funcionado porque la gente no es tonta, sabe que si la selección no anda bien, los que van a decir las verdades del Tri son Martinoli, García y compañía. Sí. Porque la crítica también vende. O sea, también. Claro, la gente si reventar. Tú eres del América, vende. Te gusta no me gusta que se metan, si eres de Chivas, me gusta que apapachen a Rangel, que apapachen a el Pollo no mintió en eso. Históricamente, Televisa respalda a la América y a la selección mexicana. Y tan es la percepción de toda la vida, hermano, si ya estamos hablando de las cosas como son. ¿Cómo son? Que Faitelson llegara a tu DN ayuda a tratar de cambiar esta percepción. De democratizar. Exactamente. A ver. De mandar un mensaje a través de David aquí sí también le pegamos a la América y a la selección. Hay dos puntos de vista sobre eso. Uno, el primero sí es tratas de democratizar, como diciendo, aquí somos plurales. Exacto, hay de todo. Dos, que también es una interpretación, es a uno de los históricos asquerosos lo convertimos. Me lo traigo y lo hago mi patiño. Lo convierto. Lo convierto. Entiendo tu punto. Entonces, lo convierto. O sea, funciona de los dos. Pero llevarse a Faitelson ayudó a empezar a cambiar el juego de la percepción. Y aquí consentimos la narrativa de América. Yo en su momento lo hablé aquí con el líder. Porque yo eso soy transparente, no soy hipócrita. Un día me preguntó, ¿te buscó Televisa? Sí. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo me lo vas a decir? Hoy. Y me ha buscado 2 veces. Y Azteca me buscó una vez y Fox me buscó un par de ocasiones. A mí también, todos ellos. Sí, o sea, no vengamos con hipocresía. No. Y también las empresas de los medios buscan comentaristas. Claro. Buscan comentaristas. Sí, relevantes, etcétera. Claro. El Pollo no miente en eso. Pero a ver, si hay una televisora detrás de Televisa y de la América. En lo que sí se equivoca Briseño es que hay más presión y más exigencia con Chivas. Eso no existe. Eso no es cierto. Eso es lo que voy. ¿Cómo aterrizas todo esto, los manejos internos y la democracia para que sea una narrativa distinta? ¿Cómo afecta directamente en un jugador? ¿Te puedes tapar con esa excusa de decir a uno los protegen y a otros no? ¿Cómo es que tanto ellos son permisivos de que esta información entre en un grupo y así poder rendir? Yo creo que eso es parte del futbolista. Sí. Tú poner una barrera de decir, esto no me perjudica porque no tiene que influir directamente en mi rendimiento futbolístico, sino que a pesar de esa narrativa que hay en el exterior, como la crítica, yo soy consciente de que tengo que rendir en el equipo donde esté. Y no decir, sí, a Chivas no nos protegen y al América sí. Entonces, Briseño de entender, me encantaría estar en América. Me encantaría estar en la América para que me protejan y así rendir lo que no he rendido. Okay, tú interpretaste eso. Yo interpreté, Caro, que Briseño confirma que en Chivas les pesa la presión, los cuestionamientos. Yo te digo una cosa, si a mí ese cuento me lo dijera, no sé, Carles Puyol, yo diría, vamos a escucharlo. Pero Briseño ¿Por qué lo dices eso? Porque ha sido medianito, bastante. Y en Chivas pero sí es un tipo mediático. No, pero no me refiero a lo mediático. Como futbolista me refiero a lo talentoso. Está por debajo del promedio. No es un tipo top. No es ni average. En este momento no es seleccionado mexicano en este momento. De condiciones lo entiendo. Pero su carrera al final de campeón del mundo sub-17. Sí, pero me refiero a que tampoco es uno de los mejores en su posición en el fútbol mexicano. Como para decir, es que los errores me los señalan más. No te equivocas. Si no te equivocaras tanto. O sea, estoy de acuerdo. El tipo es mediático. Sí es. Como futbolista no es nadie hoy día. Ok,
Ok. No, lo que sucede es que es frontal con sus opiniones. Pero está muy bien, tiene el valor, tiene la personalidad para declarar y darnos de qué hablar. Llevamos 15 minutos hablando del tema y eso me parece maravilloso, pero por eso lo digo, yo viniendo de él digo... Mira, te voy a decir una cosa. Yo un día hablé con el Pollo Briseño. Me habló un representante. Me dijo, tengo aquí el Pollo Briseño. Y él todavía estaba en Chivas. Me cayó increíble el Pollo Briseño. ¿Sí? Y le dije, cuando acabes tu carrera, te vienes a los medios. Porque tienes todo el perfil para ser mediático. Exactamente. Más allá de que cuenta con el perfil racial eurocentralista que algunos... en la historia de la industria que es altamente discriminadora, cada vez menos, le gusta ese perfil, el tipo es frontal. Sí. A mí me gustaría tener al Bofo. No, sabe hablar y todo eso. Es un buen personaje. Tiene mucha seguridad en su opinión y tiene claridad en sus pensamientos. Está estudiando como tú, entrenador. Ahora, presión mediática. América tiene más. A ver, yo soy un crítico de la América por el sagrado americanismo, pero están los críticos históricos. Los aztecos, Imevisión, o sea, todos esos, pues eso nunca lo tuvo Chivas. Realmente el primero que entendió que Chivas era un mito de tantas mentiras que se hablaban alrededor fui yo. Y les empecé a pegar y a criticar siempre con argumentos. Y les dolía tanto que tenían que usar crema para rosaduras. Y una vez, un amigo mío fue a algo del Guadalajara y me dijo, es impresionante que siendo la organización histórica que es, siguen teniendo comportamientos y complejos y miedos, lo dijo él, no yo, provincianos. Confirmas. Confirmo porque ese amigo era yo. No lo querías decir tú, pero no importa. Hoy estamos diciendo lo que es. Claro, Chivas es un equipote, una marca gigante. México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. A nivel mundial creo que hay referentes. América y Chivas, uno siempre tiene como la tradición de los equipos grandes de México. Los del fútbol mexicano. Y luego, de verdad, siento que se manejan como equipo chico muchas veces. Digo, no puede ser. Vetado ESPN. En vez de entender que estemos hable de ellos, también tiene un lado positivo. Pero fíjate, por ejemplo, tú mencionaste un personaje hace unos momentos, ¿no? Cuando estaba esa persona, Chivas lo usaba para ser su vocero. Que siempre se ha prestado eso. Yo llegué a entrar a Verde Valle a entrevistar y todo, o sea, hace unos años antes de que nos cortaran, y era como bienvenido, pase usted, en qué le ayudábamos, o sea, todo realmente era un trato, pero cuando se intensificó la crítica no les gustó. Mira, lo que me enteré yo es que lo que le tiene molesto a Mauri Vergara es que yo haya comparado su liderazgo o haya dicho algo así como que Salvador Iglesias, el personaje ficticio de la serie Club de Cuervos, tiene más liderazgo que él, o que Club de Cuervos es una institución con más liderazgo que el propio Guadalajara. Y lo único que puedo decir es, confirmo, pausa y venimos con más. Regresamos. Qué buen bloque. Qué buenos temas. Torneos en los cuales ha estado sentado en el banquillo André Giardini, igualando la cantidad de puntos que hizo en su primer campeonato, 27. Esos 27 puntos le permitieron ser primer lugar de la tabla tras 12 jornadas también en el Apertura 2023. Ya, bueno, y decíamos, Ricardo Peláez, Paco Gabriel de Anda, Mario Carrillo, Toño Valle con ustedes el día de hoy. Paco, y este tipo de cosas nos hacen obviamente empezar pues a idearnos algunas cuestiones, a pensar en lo que ha sido América en estos últimos torneos y a pensar, por ejemplo, Paco, si este América de Giardini es el mejor que hemos visto desde que está sentado en la banca. Tiene la misma cantidad de puntos, Paco, que el América de su primer torneo. Ese América que también terminó siendo campeón. Hoy este América es el que mejor ha jugado con Giardini sentado en la banca. Buenas tardes, Toño, Ricardo, mi querido Mario. O sea, la mejor versión de América de Giardini. Sí. Puede ser. Porque después dicen el mejor de la historia. Estás hablando de América. Claro. Lo dicen con mucha facilidad. América tiene una historia tan rica que hablar del mejor técnico, del mejor equipo. Aquí nos limitamos meramente a Giardini. El mejor Giardini, sí. Para mí ha hecho un trabajo espectacular, respaldado por la directiva. No lo puedes hacer solo. Con grandes contrataciones, con jugadores que entienden perfectamente lo que es jugar en América, que elevan su nivel cuando llegan a América. No les pesa la presión, no. Al contrario, elevan su nivel. Y entonces ahí está el resultado. Sí veo la mejor versión de este América de Giardini y además con un techo alto. Yo creo que todavía va a mejorar.
Vienen pruebas importantes, vienen pruebas difíciles, pero sí, Jardine tiene esa capacidad, ¿no? Táctica de los partidos que tiene que ganar los gana. Los partidos que tiene que sacar la mejor versión del equipo lo hace y bueno, están encaminados a todo. Ha sido capaz además de comprar pues mucho crédito, tiene un colchón muy, muy grande, Mario, porque cuando rota futbolistas, cuando deja a algunos fuera de convocatoria, que uno diría, ¿cómo es posible que no están ahí presentes? El equipo responde, el equipo es capaz de ganar, el equipo es capaz de sacar resultados positivos. De todos los Américas que ha tenido Jardine, que en este siendo su cuarto torneo, ¿este es el mejor para ti? Fíjate que es difícil precisarlo, porque en todos ha tenido buenas actuaciones. Aunque han sido diferentes los jugadores, ha actuado bastante bien. Lo que más me gusta de él, del entrenador, es que juega a ganar. No se casa con una alineación. Juega quien debe de jugar. Si hay que jugar con volantes, juega con volantes. Juega con un solo delantero. Contra Guadalajara jugó con todo su arsenal de ataque. Contra Cruz Azul el año pasado jugó con puros volantes, nada más con Henry Martín. Es decir, maneja varias... modifica en el momento justo, sabe en qué momento tiene que cambiar, ajustar. Es un tremendísimo entrenador, difícil precisarlo. Lo que sí te puedo decir es que es el más consistente. Eso vale mucho. Fíjate, Toño, estaba recordando el América desde Solari, que la verdad jugaba bastante bien. Sí. Después llegó el Tano y para mí fue espectacular el tema ofensivo. Claro. No tan equilibrado porque defensivamente cometía muchos fallos, pero el equipo sin ganar, sin ganar con Solari, sin ganar con Tano, nos sus temporadas regulares eran muy buenas. El tema es que el América, el ganar es tan importante como lo sabemos, ¿no? Entonces, llegó Jardine. Yo siempre les he preguntado a los técnicos, cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, como primera pregunta y básica es, ¿qué importancia tiene la gestión? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se siente el grupo? ¿Qué opinan? Darle voz y voto, manejar muy bien. Y lo hace como nadie. Claro. Ya vimos el tema de Diego Valdés, que pensábamos que había problemas. ¿Sí? El señor sabe manejar perfectamente ese tema. Después, el tema táctico, pues el torneo pasado sufrió tantos problemas por diferentes circunstancias que modificó línea de 4, línea de 5, 2 contenciones, 3 volantes, tirado atrás, tirado adelante. Y encontró muchas formas de juego y por eso ganó el torneo, porque le ganó a Cruz Azul y a Toluca, que lo habían goleado a lo largo del torneo. Entonces el cuate pues, maneja como nadie las correcciones, qué le está fallando al equipo, difícilmente se equivoca, tiene autocrítica, me parece que es fundamental. Entonces tiene muchas fortalezas este técnico y por eso hay un factor que es vital entre los jugadores y el técnico, que es la admiración. Claro. Los jugadores lo quieren, lo defienden en el terreno de juego y lo admiran. Inclusive aquellos jugadores que no eran tomados en cuenta, ¿no? La liguilla de Richard Sánchez es muy buena. La temporada regular de Richard Sánchez, la pasada, Paco, estaba prácticamente borrado y cuando le da la oportunidad en un partido trascendental, cuando regresa otra vez al paraguayo, al once inicial, hace goles importantísimos. Esa es la gestión a la que se refiere Ricardo. Sí. Esa es la gestión. Por ejemplo, increíble. Porque manejar un grupo de figuras, ¿no? Y ponerlas a jugar y tenerlas contentas, si son nada más 11, perfecto. Claro. Pero hay otras figuras que están en la banca y hay otras figuras que están en la tribuna. Ancelotti lo hace muy bien. Sí. Jardine lo hace muy bien. Te das cuenta. Y te das cuenta cuando hay un gol, cómo va todo el grupo, ¿no? Los que están en la cancha, los que están en la banca. Cuando requieres de un jugador, rinde. Es decir, no solamente gestiona bien, sino que trabaja muy bien en los entrenamientos, en el terreno de juego, plasma su idea. Pareciera que por lo que hablamos no tiene un pero el América, ¿no? Bueno, la realidad es de que sí. Claro. Hay que esperar instancias decisivas en la Copa de CONCACAF y hay que esperar instancias decisivas en la liguilla en México, pero nos han demostrado que a la hora buena ponen el pecho a las balas y no tienen ningún problema, ¿eh? Sí. Y están para pelear otro título más. De pronto es un detalle menor, pero en el partido de vuelta contra Chivas hay una pelota que va hacia la banda o hacia la banca, la baja con el pecho, recibe muy bien y los jugadores atrás todos sonríen. ¿No viste a Mario bajar esos balones? No, yo lo sé. ¿No lo viste? Aplaudían. Mario los bajaba de taquito. Exacto. Sí. Y se paraban los jugadores a aplaudir, ¿no? Pero no me parece. Decir que lo bajaba compañero cuando iba ganando. Cuando vas ganando y eres campeón, la bajas, espérate
espérate, la bajas 3-0. No, yo creo que varios. Pero cuando vas perdiendo, no creo que la bajas así. Exactamente. Pero ahí está el mérito. Ahí la agarras con la manita. Ahí está el mérito de Jardine. Su equipo normalmente está ganando, entonces puede dar el lujo de bajar la pelota con el pecho. Ponía un tema muy interesante, Paco, sobre la mesa, Mario, y lo quiero aprovechar. Entonces, ¿qué le duele a este América? ¿Qué encuentras tú? Porque ningún equipo es infalible, ningún equipo es perfecto. ¿Qué le llega o qué le podría doler al equipo de Jardine sobre la cancha? ¿Qué puede? Lo más importante de este América es que sabe ganar. Y la gestión que habla muy bien Ricardo, siempre es cuando ganas. Cuando ganas, en verdad, todo es miel sobre hojuelas. El problema es que no ha perdido. Cuando pierdes es cuando dices, ves incierto al grupo, y este equipo el siguiente partido lo gana y lo vuelve a ganar con los suplentes. Entonces, siempre tiene el triunfo. Órale, raza, se armó tremendo cotorreo en el nido. La directiva del América se la rifó y ya se está moviendo para hacer un intercambio que promete sacudir al plantel. Dicen que un delantero que no cumplió lo esperado podría estar saliéndose y en su lugar podría caer un jugador del Atlas que dejó a Jardine con la boca abierta. ¿Será que este cambio le da más power a las Águilas para pelear por títulos esta temporada? Aquí te tiro la neta de todo lo que se cuece entre bastidores en las últimas horas y qué esperar de este movidón. Y eso no es todo, mi gente. Antonio Briseño del Toluca se aventó una declaración medio polémica, diciendo que Televisa nos cuida y tapa los errores, mientras que a las Chivas se las dejan al aire. ¿Será verdad o nomás es otra excusa para justificar la diferencia entre clubes? Además, aunque ganamos 3-1 al Atlas, Jardine no se fue 100% contento y tiró la neta sobre el rendimiento del equipo. Nuestro técnico ya está pilas para los siguientes partidos y puede que se le ocurran cambios claves en la táctica. Y la presión se siente, raza, antes del clásico joven. Vicente Sánchez, el técnico del Cruz Azul, ya soltó lo que piensa al enfrentarse al América, y su rollo no se veía nada promising. ¿Será que ya le cayó la ansiedad? ¿Y qué onda con Rodrigo Aguirre? Ponte trucha, que después del like te cuento todo esto y más. Oye, compas, qué victoria, ¿no? 3 puntos en la cuenta, liderazgo asegurado, pero ojo, no todo fue puro desmadre para Jardín. ¿Se fue contento de Jalisco? Claro, pero sin tanto relajo, y te explico por qué. El América le metió 3-1 al Atlas fuera de casa, y uno de nuestros, Luis Malagón, se lució brutal en el arco. El cuate fue una máquina, salvando jugadas a diestra y siniestra, y nos dio esos 3 puntos merecidos. Pero aguas, si el portero tiene que darle tanto, es porque la defensa anda floja. ¿O qué? Y eso le quitó el sueño a Jardine. El técnico tiró la neta sin rodeos. Me alegro por Malagón, pero si tiene que hacer tantas paradas es porque la defensa la está regando. Tenemos que ser más consistentes. O sea, sin ese muro en la defensa la historia habría sido otra. Confiar solo en el portero no es la jugada más segura, ¿cierto? Pero tranqui, que no todo fue bronca. El cuate también dijo que ese liderazgo es importante, aunque no sea la meta final. Liderar la liga siempre ha sido una de nuestras metas. No es lo más importante, pero nos da ventaja en la liguilla.